En nombre del Doctorado Interinstitucional en Educación, quiero darles la bienvenida a esta sesión de seminario Miradas Contemporáneas en Educación. El seminario nace como una iniciativa del programa doctoral, el cual busca presentar los puntos de vista y las reflexiones más importantes de investigadores, de académicos internacionales o nacionales, como en este caso, frente a los diversos problemas de la historia, de la educación, la pedagogía y la didáctica. Para esta ocasión presentaremos la conferencia ¿Puede la formación de maestros detener la disolución del oficio del maestro? Y será presentada por un investigador muy conocido en el campo de la educación nacional, y a quien tengo el honor de presentar, el profesor Óscar Saldarriaga Vélez. El profesor Óscar ha visitado en diversas ocasiones la universidad y el doctorado, la cuarta vez que nos visita. Actualmente está desarrollando el seminario doctoral Maestro y Formación Docente en Colombia, el cual culmina con esta conferencia. Y el profesor es historiador de la Universidad de Antioquia, es doctor en filosofía de la Universidad de Lovaina, es miembro fundador del grupo de historia de la práctica pedagógica en Colombia y actualmente es docente investigador en la Universidad Javeriana de Bogotá. Tiene muchísimas publicaciones y pues quiero destacar un texto muy conocido que se llama Del oficio del maestro, prácticas y teorías de la pedagogía moderna en Colombia. Es un título que ya hace parte del canon de los sílabos de muchos programas de formación docente en Colombia. Profesor, bienvenido. Muchísimas gracias, Gerardo, y muchísimas gracias a ustedes por acompañarnos en este proceso corto pero intenso del seminario. ¿Está bien el sonido? Sí. Vale. Y agradezco de nuevo, en cabeza del profesor Absalón Jiménez, a la Universidad Distrital y al Doctorado Interinstitucional por tener confianza en que este trabajo que he venido realizando como parte del grupo de historia de la práctica pedagógica, digamos, es un efecto colectivo que también es importante destacar en medio de la dificultad y la aridez de mantener investigaciones en este país, que un grupo de investigación orgánico, real, no de papel, se haya mantenido, o de papel porque ya tenemos más de 100 publicaciones, por ese lado sí, pero orgánico, conectado, con productividad constante y con reuniones permanentes, se haya mantenido durante 40 años, ya como 42 años, en este país, formando generaciones, es, digamos, ya algo, un milagro, y eso es, digamos, para enorgullecerse y para retomar en términos de justamente el debate que quería proponer con esta charla y el intercambio que podamos tener al final acerca de, bueno, ahí hay una diferencia entre el título que mandé antes y este de ahora, pero justamente en esa diferencia vale la pena detenernos y reflexionar. El oficio de maestro está en vía de disolución. Podemos tener esperanza de que el maestro pueda ser declarado especie en vía de extinción y por lo tanto haya plática para protegerlo, o va a disolverse sin pena ni gloria, o no se está disolviendo y es una especie de mito urbano, no sé, para aprovechar ciertas coyunturas y usar el término crisis como un instrumento de terror y apaciguamiento político. Bueno, todas esas preguntas están sobre la mesa, no todas las voy a tratar hoy, pero digamos es sobre ese espinoso terreno sobre el que
trabajemos esta sesión de hoy. A ver, yo pongo aquí mi control de tiempo, vamos a ver si le hago caso, pero tenemos más o menos una hora larguita, ¿cómo están de paciencia? Bueno, tengo un texto escrito, me parece importante, con respeto al auditorio, tener un texto producido que fundamente la conversación, pero obviamente leerlo puede ser cansado, aburrido, y entonces voy a jugar un poco entre las dos cosas, entre la lectura y la oralidad. Quiero comenzar con una vivencia personal. Cuando fui estudiante de Lovaina, bueno, debo precisar que el título es Doctor en Filosofía y Letras, la vieja Facultad de Filosofía y Letras, guión Historia, o sea que sigo siendo historiador, pero sí, ahí en el camino se me pegó algo de filosofía y bueno, esas perversiones se notan a veces en las reflexiones. O una mezcla entre historia y filosofía, no, pues puede resultar interesante. Esa anécdota, esa vivencia fue en la Universidad de Lovaina, en la Universidad Católica de Lovaina. Me interesé por una línea de sociología de las religiones que es reputada, que ha sido muy, muy famosa. De hecho, el padre Camilo Torres fue formado en esa línea desde ese entonces, de los años 60. Y cuando entré la primera vez al curso, el profesor dijo una frase que me dejó fuera de lugar. Dijo: la sociología de las religiones hoy ya no estudia la religión. Lo religioso es considerado ahora como un fenómeno derivado. Y su curso consistió efectivamente en demostrar esa tesis, argumentando que la religión no era, como lo hemos creído, un fenómeno universal, un fenómeno constante en todas las sociedades, una especie de parte de la naturaleza humana o de una constante antropológica, sino que por el contrario, todo eso fue el desarrollo del curso, nos planteaba que la sociología contemporánea de la religión o de las religiones está problematizando la aparente evidencia del fenómeno religioso, que hay iglesias, que hay sacerdotes o clero, que hay una doctrina, una deidad, una doctrina, unos rituales, unos fieles, etc., que eso parece muy evidente, y que a la luz de las disciplinas lingüísticas y semióticas contemporáneas, antropología o psicoanálisis, por ejemplo, esa apariencia tan evidente deja de serlo y que empieza a ser vista como un formato cultural e histórico que por muchas sociedades occidentales actuales, por ejemplo, ya no tienen, por la secularización, pero que en otras sociedades llamadas antiguas o primitivas tampoco lo tenían. Ante ese descubrimiento, entonces decía que la sociología actual ha tomado el camino de estudiar un sustrato más profundo, digamos que esa apariencia evidente, hablando de, como buscando las prácticas de sentido, los sistemas y prácticas de sentido. Entonces, más o menos, la frase quedaría así como que la sociología de las religiones no estudia ya la religión, sino un nivel más fundamental, que serían los sistemas culturales de sentido, que no siempre se organizan bajo esa forma visible de iglesia. Y esa sorpresa y ese susto que tuvo la Universidad Católica de Lovaina diciendo eso. Quisiera traerlo acá para parafrasearlo y usar ese giro para pensar nuestro problema,
el endiablado asunto de la formación de maestros. Entonces, si extrapolamos la tesis, la cosa quedaría más o menos como que la formación de maestros hoy ya no forma maestros, pero es posible, o sería posible entonces, sacar a la luz un proceso más estructural, más profundo. Ya les quedó en la cabeza suficiente con el término estructural durante el seminario y aquí vuelve a aparecer, a ver si una nueva luz sobre el asunto puede ayudar. Entonces, problematizar los términos de formación, de maestro, nos traía importantes consecuencias de análisis, qué es formación y qué es maestro hoy, y por supuesto es un tema tan denso que no es un asunto de que lo podamos resolver en una sola situación, en una charla. Pero quiero como lanzar unas pistas, como una ruta de exploración de cosas que pueden empezar a trabajarse más en un espacio de investigación como este doctorado. La primera sería una ruta, la llamo una ruta negativa. En filosofía, el término negativo no es negativo, es decir, no es malo, sino, pensando en Kant, la vía negativa es primero destrozar qué es lo que no es la cosa, como para dejar el campo de lo que queremos trabajar depurado, digamos. Entonces, una vía negativa es tratar de decir qué no es o cuál es la mala vía de la formación de maestros, o la vía no correcta, no sé. Todos esos son términos debatibles, pero obviamente la constatación, la supuesta constatación empírica es que en Colombia actualmente los sistemas de formación en curso, o sea, este título no enseña nada nuevo, constataría que estamos mal y que los sistemas, pues el sistema o los sistemas, habría que ver si es uno o varios, de formación de maestros tienen tantos defectos, incoherencias y fragmentaciones que, digamos, sentimientos más bien de desorientación general. El maestro Stanislao Zuleta diría, eso es una crítica barata, porque es muy superficial. De acuerdo, y habrá que revisarla. El problema es que sobre ese enunciado están fundamentadas las políticas públicas y los dispositivos de formación docente actuales, es decir, los maestros no saben, no tienen buena calidad, etcétera, etcétera, ya saben el discurso, el diagnóstico, por lo tanto hay que meter más formas de formación y se busca permanentemente un método, una estrategia, una propuesta exitosas para asegurar por fin la calidad y la eficacia de los resultados. Resultados que deben medirse en ranking, en evaluaciones nacionales e internacionales, que todo el mundo lo sabe hoy, abarcan ya no el clásico examen a los estudiantes, sino que ahora es examen a maestros, examen a las instituciones, localmente, nacionalmente e internacionalmente. Entonces, es una maquinaria completa alrededor de la evaluación de la formación de maestros. No es fácil escudriñar lo que se considera como un buen profesor en los documentos producidos por el Ministerio de Educación Nacional entre 2013 y 2014, que fueron los 2 años donde se concentraron muchas de las disposiciones, que culminaron un poco en esta famosa, pues, conocida disposición de lineamientos de calidad para las licenciaturas. Aquí tengo una cita del profesor Alejandro Álvarez, un colega de la Universidad Pedagógica y también miembro fundador de nuestro grupo. Dice esto: la formación de maestros en Colombia ha sido un asunto de recurrentes debates y reformas normativas.
En los últimos 25 años se han producido más de 15 reformas, entre leyes, decretos, resoluciones y directrices ministeriales. Actualmente existen 501 programas de licenciatura, distribuidos en 88 universidades, 330 programas en universidades oficiales y 201 en universidades privadas. En 2015 se encontraban matriculados 43.767 estudiantes. En estas, estaba diciendo que era difícil encontrar un poco el contenido que se le daba, tiene muchas raíces o ramificaciones, el significado que en esos documentos del Ministerio, de lineamientos de política que está aquí en la pantalla, hay otro que son los lineamientos de calidad del año siguiente, del año 2014. Este es el lineamiento de calidad, perdón. Sí. Pero había uno anterior de lineamientos de política que hablan de que se trataba de formar un buen profesor y define 3 competencias, deben saber de memoria, que el maestro debe lograr. Las 3 son enseñar, formar y evaluar. De entrada, ya habría que destacar ahí que está ausente una 4ª competencia de ese buen profesor, que ha sido cada vez más demandada desde el campo académico, aunque poco estimulada y propiciada desde las políticas públicas, que es la de investigar. Así tendríamos enseñar, formar y evaluar, que lo propone el Ministerio, y una que de alguna manera es una especie de demanda creciente de los propios maestros y de las instituciones formadoras, investigar. Importa señalar que, por una parte, en estos documentos de 2013 y 2014 se recogieron las banderas del movimiento pedagógico. No voy a decir, no estoy diciendo que estos documentos son extraños, disposiciones raras, separadas de los procesos que ha vivido el sistema educativo colombiano recientemente. No, de hecho, esos documentos recogen las banderas del movimiento pedagógico colombiano de la década de los 80, el MPC, consignadas en un decreto, llegaron a quedar consignadas en un decreto de 1998, el decreto 272, que decía, no lo puse aquí, bueno, voy a leerlo. Recuerden que este enunciado fue muy famoso, por lo menos a nosotros en el coletazo del movimiento pedagógico nos llenó de esperanza, porque significaba que se había recogido esa reivindicación del saber pedagógico como saber propio, identitario de los maestros y maestras. Y dice, el reconocimiento de la docencia como profesión, la pedagogía como su saber fundante, no sé si han escuchado eso alguna vez, esa expresión, pero es muy fuerte desde ese año 98. El decreto fue derogado en los años siguientes, ya veremos brevemente eso. La pedagogía como su saber fundante y los núcleos del saber, se definieron 4, como plataforma para seleccionar y ordenar los conocimientos que vienen de la pedagogía, de otras disciplinas, y la investigación y los avances tecnológicos como componentes fundamentales para la formación y la práctica del maestro. De hecho, sí, la investigación fue retirada de los documentos del MEN, pero esto está todavía citado en ese documento de 2014, en la página 4. Y más importante aún es citar los 5, eran 5, perdón, no 4, núcleos del saber pedagógico que realmente llegaron a ser como una gran síntesis del saber sobre el maestro, lograda como efecto de esa combinación que fue el movimiento pedagógico entre maestros de base,
sindicalistas, movimiento político sindical del magisterio, investigadores de las universidades, y esos puntos quedaron consignados también como un ideario en la formación de maestros de las escuelas normales superiores desde el año 97. La educabilidad del ser humano, la enseñabilidad de las disciplinas y saberes en el marco de sus dimensiones histórica, epistemológica, social y cultural. Estoy resumiendo. El tercero, el currículo, la didáctica, la evaluación, el uso pedagógico de los medios interactivos de comunicación e información y dominio de una segunda lengua. El tercero, cuarto, la estructura histórica y epistemológica de la pedagogía, su interdisciplinaridad y sus posibilidades de construcción y validación de teorías y modelos. Luego, las realidades y tendencias sociales y educativas de carácter institucional, regional, nacional e internacional, y la dimensión ética, cultural y política de la profesión educativa y las consecuencias formativas de la relación pedagógica. Sea lo que fuere, era, digamos, un condensado, como una carta de navegación del oficio del maestro, diría yo. Y el propio documento seguía diciendo: algunas de las propuestas del movimiento pedagógico quedaron incorporadas parcialmente en la Ley 115 de 1994, la Ley General. Y estoy citando. Y particularmente en el artículo 109, que establece como propósito, comillas, de la ley, formar un educador de la más alta calidad científica y ética, desarrollar la teoría y la práctica pedagógica, ya hay una separación rara, como parte fundamental del saber del educador, fortalecer la investigación en el campo pedagógico y el saber específicos, y preparar educadores a nivel de pregrado y posgrado para los diferentes niveles y formas de prestación del servicio educativo. Esto venía del 2013. Pero lo que quiero destacar aquí es que, aunque cita textualmente esos logros, esa síntesis del movimiento pedagógico, copiarlas al copiarlas en un contexto diferente, empieza a hacerlas significar distintos. El contexto diferente en que quedan copiadas estos logros del movimiento pedagógico colombiano es el sistema de aseguramiento de la calidad. Yo lo escribí aquí así: ahora esta joya está engastada en los marcos obsesivos del sistema de aseguramiento de la calidad, bajo la amenaza de no lograr nuestros propósitos como país. Es una cita, voy a abreviarla: en Colombia nos encontramos con un hecho contundente que afecta nuestras posibilidades como nación de lograr cada vez más estudiantes de los estratos socioeconómicos más bajos, que los estudiantes de verdad accedan a un aprendizaje de calidad y por ende al éxito profesional. Es el actual bajo desempeño del sistema educativo exige, entre otros aspectos, revisar la calidad de la formación inicial y permanente de los maestros, ¿no?, para hacerlos más exigentes, y se necesita repensar lo que se entiende por un buen profesor. Por eso estoy diciendo hace rato qué querían decir cuando decían que había que repensar lo de ser buen profesor. Releyendo esos documentos un poquito con más malicia, digamos, se traslucen algunos datos que dejan entrever como un oscuro proceso histórico en estas reformas. En ese texto se comenta, en el texto del 2014, del 2013, en el Sistema Colombiano de Formación de Educadores y Lineamientos de Política, que el famoso decreto 272 del 98 que acabó de leer, es el del saber pedagógico como saber fundante, institucionalizó esos criterios sobre el saber pedagógico, es decir, creó un estándar general para la formación de docentes, pero enseguida se lamenta de que el decreto 2566 de 2003 haya derogado esas definiciones. Duró del 98 al 2003, y el propio ministerio dice: lo que dio paso a que desde entonces los programas de licenciatura ofrecieran énfasis diferentes entre universidades públicas y privadas, utilicen créditos desiguales
y realicen proyectos de investigación diversos que en muchos casos obedecen al interés particular de los docentes y no a una programación colectiva territorial o nacional. El propio ministerio se queja de que ellos mismos hayan derogado eso y los efectos de dispersión que eso produjo. Es por eso el documento de 2014, que es el de lineamientos de calidad, tiene como su justificación otra versión. No es por eso, sino paralelamente, el documento 2014 tiene una versión más políticamente correcta, más endulzada de ese episodio, y que ese episodio realmente está por investigar qué pasó en esa derogatoria que el propio ministerio lamentó. Pero más allá de esas discrepancias, vale la pena señalar cuál es el sentido del proceso. Ante la proliferación de programas en ejercicio de la autonomía curricular, el Estado ha respondido con una política de control de calidad alineada completamente con las políticas transnacionales de la OCDE, la organización, ya se me olvidó la sigla de esa cosa, ustedes se la saben, la OCDE, que consisten en Organización Mundial del Comercio, a la que el país, desde el gobierno de Santos, le apostó a ingresar. Y consiste en darse como prioridad crear y fortalecer las instancias que orienten, evalúen y ejerzan las funciones de inspección y vigilancia, con la reapertura de la sala de educación de CONACES y requerimientos de mayores exigencias para la creación de programas de formación inicial de maestros. Bueno, todo eso, Alejandro Álvarez, a quien he seguido un poco en estos datos y análisis, pues lo ha llamado en un tono muy Foucaultiano el paso de una gubernamentalidad liberal a una de regulación y control. Es decir, desde la OCDE esos lineamientos los asume el Estado y los hace llegar hasta las escuelas más alejadas. Álvarez concluye, y yo comparto esto, de que el fortalecimiento de los programas por parte de las instituciones estatales se limita a exigir resultados, pero sin un compromiso decidido, y eso incluye también financiero, de apoyar las propuestas de mejoramiento que se derivan de esas. Este sería un mecanismo que está por evaluar porque no consulta las perspectivas de los programas. En fin, otra conclusión que añade Álvarez, que me parece además muy fuerte, es más fuerte que el anterior, que es, digamos, en términos políticos. Esta es en términos del oficio. Lo que ocurre es que el maestro, visto en función de la calidad, en términos de cifras y de indicadores, en la definición de políticas de formación, no existe como sujeto. Discutimos si sujeto, individuo, persona, su merced, bueno, no existe como alguien que desarrolle un oficio de formación y educación. Estas políticas, dice Alejo, no consultan sus trayectorias, ni sus propuestas y apuestas, ni tampoco la dimensión ética y política de sus prácticas. Mucho menos se pone en consideración las culturas, los territorios, las instituciones y las condiciones específicas en las que los maestros y maestras realizan sus prácticas. Todo esto es en ese marco de la ineficacia de los sistemas de formación actualmente en curso. Por eso, digamos, en esta lógica, todos los mecanismos de reforma apoyados en evaluación que se sigan implementando no van a resolver por esta vía el problema de la formación de los maestros. Entonces, este primer sentido, como la vía negativa de la formación de maestros, efectivamente no forman maestros, no está formando, está invirtiendo en los indicadores, pero no en el sujeto, como acaba de decir bellamente y dramáticamente Alejandro Álvarez.
sino que la formación de maestros, debilitada hoy actualmente en su fundamentación pedagógica y formativa, va acomodándose, es decir, distorsionándose cada vez más hacia los modos cognitivos y éticos que imponen esas lógicas de evaluación estandarizada y masiva. Es decir, las disciplinas, pequeño paréntesis, hoy en día, por ejemplo, nos preguntamos si las ciencias sociales que se enseñan en la escuela van a irse consolidando como una disciplina escolar importante, significativa. Ese es un proceso que está en curso, pero un gran enemigo de la consolidación de un saber escolar sobre las ciencias sociales son las evaluaciones internacionales, porque mientras esas disciplinas no estén incluidas en las evaluaciones o solamente se reduzca a ciertos resultados, el contenido disciplinar no tiene suficiente tiempo en el trabajo de los maestros para consolidarse. Ese sería un ejemplo dramático de la distorsión que la reducción a estándares puede producir en la cultura escolar, entendida como lo trabajamos en el seminario a la luz del concepto de Chartier. La cultura escolar, en primer lugar, da cuenta del tipo de saberes que existen en la escuela. Bien, entonces, este tipo de maestro sujeto fundado en la pedagogía y en disciplinas escolares ricas, en el sentido de riqueza conceptual, son vistas como delirios de pedagogos románticos, y por supuesto no gozan de la financiación de las entidades públicas. Bueno, tras dibujar este panorama, a donde quiero llegar es al asunto de la conformación del sistema colombiano de formación de educadores. Esto ya lo leímos también. Esta solución también la planteamos, y entonces, como está diseñado en el papel el sistema colombiano de formación docente, ese diagrama es copiado del documento oficial, con los colorcitos y las bolitas así, tal cual. Digamos que este sistema, en principio, en su diseño teórico institucional, es coherente y lógico. Su propósito es integrar, construir un mecanismo integrador de esa heterogeneidad de la que se ha quejado el mismo ministerio, heterogeneidad de instituciones, de titulaciones, de modalidades, y aún sigue recogiendo la idea de los núcleos pedagógicos de saber que leímos hace un momento, en esa consistencia ambigua con los criterios de evaluación estandarizada, pensando que esos criterios de evaluación van a asegurar los núcleos pedagógicos. Digamos, es coherente. El sistema se concibe como integrado por tres grandes subsistemas de formación inicial, que son, tres grandes subsistemas. El de formación inicial, que son los pregrados, y ahí se incluyen las facultades de educación, las escuelas normales superiores, de las que hablaré un poquito más adelante, pero quienes vienen de la experiencia normalista saben la crisis que ha significado esa conexión entre las normales y las universidades. Y otras áreas o programas universitarios técnicos y tecnólogos. Y aquí, digamos, podríamos detenernos un momento para mostrar que la formación de maestros no forma maestros,
significa también que es que el concepto de maestro, el oficio de maestro, también ha empezado. Unos hablan de disolución, otros podrían hablar de diversificación, porque las escuelas normales superiores tienden o han querido hacerlas desaparecer, las áreas o programas universitarias técnicas y tecnólogos, por un lado pretenden, ya saben, formar profesionales no docentes, o bien cuidadores, orientadores, maestros de apoyo. Han aparecido una serie de figuras tecnológicas al lado de la figura clásica del maestro. ¿Eso es una disolución o una multiplicación, una complejización? Dejo la pregunta abierta. Y claro, los programas de formación inicial están ahí señalando las clásicas licenciaturas, los programas de formación complementaria para los normalistas que hacen el paso de las facultades, y los programas de pedagogía para no licenciados. Ya han aparecido, en la Universidad de Antioquia hay uno, y no sé si ya están en formación otros. Por primera vez ha habido en el país, después de hace mucho tiempo, después de los años 30, donde hubo los programas fundadores de pedagogía en la Escuela Normal Superior, pedagógica, desaparecieron como programas de pedagogía y ahora vuelven a aparecer paradójicamente para no maestros. Es decir, forman pedagogos que no van a ir a la escuela, van a ser pedagogos que van a saber de pedagogía más que cualquier maestro actual que haya sido formado en alguna de nuestras facultades de educación donde no se estudia pedagogía. A duras penas, Comenio, Herbert, Pestalozzi, etc., no son objeto de la enseñanza fuerte, y ahora vuelven a reaparecer en este programa, pero para formar gente que va a trabajar fuera de la escuela, digamos, asesorando programas comunitarios, o sea, los componentes pedagógicos de ONGs, de comunidades, de procesos de reincorporación, etc. Más trabajo social que trabajo escolar. Entonces, todas estas son las paradojas, bueno, en ese nivel. El segundo es el subsistema de formación en servicio, formación en terreno, formación dentro de la escuela, clásico con los PFPDs. ¿Sí? La secretaría o las secretarías ofrecen capacitaciones o asesorías a los maestros dentro de la escuela, en el terreno, en servicio, que normalmente no están conduciendo a algún título universitario o algún título, sí, un título académico. Pero en el decreto el Ministerio considera que la formación en servicio es el núcleo de la formación docente, o sea, el pilar de todo el sistema, y se concibe ante todo como la vía a través de la cual es posible leer y problematizar las demandas del contexto y generar soluciones en términos formativos. Es decir, este sería el lugar donde los maestros, en contacto con los formadores, se expresan y el sistema en general los oye, y por ahí se establecería la comunicación sobre los problemas reales de las escuelas, de los maestros específicamente localizados. La idea, y desde este centro se definen las necesidades y alternativas de los otros dos. O sea, en teoría, los otros dos deben estar al servicio de la formación in situ, en terreno. Lo cual, lo digo desde ya, me parece la vía correcta, ¿sí? La vía más sensata y más productiva. La idea de articular las tres modalidades y al tiempo enfatizar la formación práctica es, a mi ver, el giro visionario que, si lo asumiéramos en el mediano plazo, sería bastante fecundo. Recuperar la escuela cotidiana, como diría Elsie Rockwell,
como lugar de producción del saber pedagógico y como ambiente de intercambio de saberes entre los distintos sujetos educativos, es un reto gigantesco y, repito, es la dirección correcta, la más respetuosa del oficio de maestro. Lo que voy a hacer a continuación es, digamos, un esbozo que a riesgo de simplificar este problema que es endemoniado, muestre cuáles son las dificultades que se han dado en la comunicación entre los tres sistemas. Bueno, fíjense ustedes que el Ministerio pone la pedagogía como saber fundante, ya saben, viene el momento pedagógico, la evaluación como el ingreso invasor de las pruebas estandarizadas internacionales, y la investigación, aquí sí aparece, como punto de conexión entre universidad, escuelas, colegios y facultades de educación. Entonces, bien, el subsistema de formación avanzada, lo saben, son los posgrados, como este, maestrías y doctorados, que serían, además, por recientes, pues por el estatuto, por el 1278, son también, digamos, la vía, los títulos universitarios son la vía de ascenso y de mejoramiento profesional, tanto salarial como supuestamente pues, de saber, de saber pedagógico, la vía de ascenso abierta para los maestros. De nuevo, haciendo ese diagnóstico de los componentes del segundo subsistema de formación en ejercicio, facultades de educación y otros programas universitarios y otras entidades que están formando maestros entrando a la escuela, digamos. Ya no solo son las secretarías de educación, sino que en realidad uno podría decir con respeto, pero también con alarma, que se ha vuelto un gran negocio el contratar fundaciones, ONGs, centros de investigación, cajas de compensación y otras entidades que van a visitar las escuelas, asesorarlas, universidades privadas, universidades públicas, y ahí hay de todo, digamos, trabajos muy interesantes de intercambio. Admiro, por ejemplo, lo que ha hecho durante años, es una persona a quien citaré más adelante, el profesor Fabio Murado, en la red de lenguaje, el nombre es más largo, pero es la red de lenguaje, en todas las escuelas del país, en escuelas de las regiones más alejadas, con una metodología muy consistente sobre formación en lectura y escritura. Por ejemplo, ese es un ejemplo de colaboración en terreno de instituciones universitarias en la formación docente, muy fecunda. Pero hay otras que se vuelven contratos formales, donde los investigadores que llegan no conocen la escuela, pero les dicen tienen que llenar tales requisitos, tales formatos, asesórenlos en el plan docente tal cosa, y se llenan las arcas de las universidades, y la escuela padece una serie de visitadores que tratan de decirles a los maestros cómo deben hacer su oficio, lo cual los ofende profundamente con toda la razón. Entonces ha hecho ineficiente esta vía, ineficiente para la formación de maestros. Mi hipótesis, digamos, es que ha habido una serie de bloqueos culturales y epistemológicos que han impedido la conexión fluida entre los tres componentes. Diría que, de cierto modo, esos componentes epistemológicos y culturales están en la raíz de las desconexiones administrativas y financieras que hay.
digamos, se podría decir que la desconexión es porque no hay financiación o porque administrativamente es muy complejo conectarlas, pero en realidad lo que voy a plantear es que hay unos prejuicios desde el saber y desde la institucionalización del conocimiento, del saber pedagógico, que son los que están de fondo en esa incomunicación. 4 puntos críticos en la articulación del sistema. El primero, sí, para volver a tener el mapita en la cabeza, el primero sería pensar que en el subsistema de formación inicial, la relación entre escuelas normales y universidades. Ese es el primero. El segundo afecta la formación en servicio, que ya dijimos que el Ministerio dijo que era fundamental. El tercero envanece los efectos positivos del subsistema de información, de formación avanzada, perdón. Y por último, pero no menos importante, habrá que considerar el ambiguo lugar que le va quedando en todo esto a las facultades de educación. Cada uno de estos 4 temas son densos y largos, pero esbozarlos al menos nos puede ayudar a, bueno, si alguien está interesado en una tesis doctoral sobre eso, ahí tiene un esbozo de material para trabajar. Respecto a la relación entre normales y facultades de educación o universidades. Porque a veces son facultades de las disciplinas que tienen licenciaturas, al margen de las facultades de educación. En ciencias naturales, en ciencias del lenguaje, en filosofía, en matemáticas, etc. Teología también. El malentendido se nutre tanto de la brecha pedagógica entre normales y facultades de educación, basadas como en las fracturas de larga duración que trae nuestro país entre lo rural y lo urbano. Las escuelas normales tienen su asiento fundamentalmente en zonas rurales, hay algunas muy importantes urbanas, pero básicamente como la primera desconexión es que las escuelas normales están muy asociadas al mundo rural y las universidades las ven como cosas muy primitivas que no tienen los suficientes requisitos para conectarse directamente con el nivel universitario. Hay un relato, hay una tesis doctoral gigante que hizo una profesora normalista de la Escuela Normal Superior de Copacabana en Medellín, donde quienes acogieron muy amablemente en un proyecto experimental muy interesante a nuestro grupo de investigación, y el grupo de investigación convivió con los procesos formativos en esa normal durante varios años, y una de las maestras formadas en nuestro grupo escribió una tesis doctoral sobre la historia, la triste y dramática historia del diálogo de sordos entre las normales y las instituciones universitarias. También el mismo colega Alejandro Álvarez ha reunido en un artículo pequeño los principales puntos que Gloria Casi Limas, es la autora, esta profe de la normal, Gloria Herrera Casi Limas, perdón, y la pueden, digamos, bajar del repositorio de la Universidad de Antioquia. Dice que pues hubo unas tensiones formales y otras más de fondo entre las normales y los programas de licenciatura. Primero, 2 concepciones pedagógicas muy distintas que no han logrado dialogar. Los normalistas, además, que quieren seguir sus estudios en la licenciatura,
no tienen el reconocimiento de sus 2 años complementarios, grados 12 y 13, después de terminado su grado 11 en bachillerato. Tal reconocimiento depende de convenios que se deben establecer, según la norma, para las homologaciones de los créditos correspondientes, pero no han funcionado. Y las normales superiores están distribuidas a lo largo de casi todo el territorio nacional, con énfasis en las zonas rurales. Las licenciaturas, en cambio, están concentradas en las 3 grandes ciudades capitales, Bogotá, Medellín y Cali, y es probable que al licenciarse estos maestros de normales rurales en las ciudades ya no regresen al campo y se pierda lo que aprendieron en las normales y eso no retorna. Pero hay unas tensiones de fondo más preocupantes porque de alguna manera dependen de la voluntad política de las universidades, que también terminaron utilizando a las normales como fuente de ingresos. Uno entiende que los ingresos de las universidades públicas hoy son precarios y requieren fuentes de financiación como sea, pero chupar los recursos de las escuelas normales no me parece una de las cosas más éticas que hayan hecho nuestras universidades. Porque está escrito de esta manera. La voluntad política de las universidades para no utilizar las normales como fuente de sus ciertamente escasos recursos, pero por otra parte proviene una tensión de fondo de la capacidad teórica y pedagógica de las facultades, o de la incapacidad teórica y pedagógica de las facultades para leer las realidades culturales de las normales y no imponerles sus formatos epistemológicos e investigativos. Dice Álvarez, citando a Gloria Herrera Casilinas, que esas tensiones tienen que ver con la superposición de 2 concepciones diferentes acerca de lo que significa formar maestros. Por un lado, las universidades no reconocieron la legitimidad de la formación normalista, y por otro, no se previeron los recursos para la operación de dicha alianza. De un lado, las universidades no miraron el saber que poseían las normales como una oportunidad para discutir con ellas lo que significa formar maestros. En el mejor de los casos, lo consideraron como un proceso inicial, como un semillero. De otro lado, las escuelas normales vieron a las universidades como intrusas que no buscaban sino dinero. Y en los casos en que se logró gestionar la homologación, esta se convirtió en un trámite absolutamente formal que no permitió establecer puentes entre los saberes acumulados por décadas en las escuelas normales y los de las universidades. Es un fenómeno paralelo en otro sentido de la inadaptación de los chicos del programa de Ser Pilo Paga. Ustedes saben que no basta simplemente becarlos, sino que meterlos a la Universidad de los Andes, la Javeriana, produce unos choques de adaptación cultural y social humanamente muy, muy duros. Esta última afirmación, la de que las universidades no reconocieron el saber acumulado en las normales, es del orden de las estructuras profundas del saber pedagógico y de su institucionalización académica en nuestra sociedad. Y también ilumina el bloqueo que se experimenta en el componente de formación avanzada del subsistema. Esto es la formación en posgrado. Los medios de comunicación, al recoger los resultados de los estudios técnicos que han evaluado la política estatal destinada a financiar la formación de maestros en posgrados, maestrías y doctorados, eso lo llaman OO, oferta orientada. Pues, usualmente en facultades de educación de universidades privadas es el equivalente del Ser Pilo Paga, ustedes saben, financiando becas de maestros con recursos públicos en universidades privadas. A ese no se le hizo escándalo, pero puntos suspensivos. Esta OO, orientación, oferta orientada,
es destacada en la prensa con grandes titulares, diciendo que uno de los resultados de la evaluación es que finalmente los estudios de evaluación demuestran que esa formación posgradual no ha tenido impacto en la calidad escolar de las instituciones que comisionaron a los maestros para esos estudios. Eso fue un escándalo. Pero si uno se va directamente a los estudios técnicos, es decir, no le hace caso a los medios de comunicación y busca los estudios técnicos, a quien le interese, y tengo aquí las citas de algunos de esos que recuperé, dicen que esa conclusión es falaz e incompleta. Lo que dicen es que sí, efectivamente, en el corto plazo no hay un impacto, pero recientemente uno de estos informes sostiene que el asunto del impacto en la calidad de esos posgrados es un asunto muy complejo de evaluar. Voy a citar ese informe de una organización que se llama Infométrica, y es un informe de 2018. Dice, del estudio se desprenden dos grandes hallazgos. Esto es una evaluación del programa de la Secretaría de Educación, que fue la Secretaría de Petro, que fue digamos, la mayor destinación de recursos a estos programas de formación. La Sabana recibió 1000 maestros, se taparon, construyendo su edificio nuevo, gigantesco, con esa plata. Dice el informe, dos grandes hallazgos. Primero, es débil la relación de causalidad entre la oferta orientada y los indicadores relacionados con el plantel. O sea, si ese colegio, cuando volvió el maestro, mejoró la calidad, pues es tan estúpido como pensar que un maestro que, aunque venga con un doctorado, él va a mejorar toda la calidad de un colegio. Y segundo, tanto los docentes que participaron en el programa como quienes no lo hicieron consideraron que la oferta orientada ha sido muy positiva para ellos, han logrado sus objetivos, digamos. Pero entonces no hay contradicción entre los dos hallazgos. Habría que pensar que los efectos del programa no son de corto plazo, de la formación postgradual, pero además que las relaciones de causalidad entre los maestros que llegan en capacitación doctoral y en maestrías y el ambiente escolar de esos colegios no son directas y más bien son multicausales, que ese es el lenguaje que usan esos informes. En las encuestas, en los grupos focales y en los estudios de caso se observó una simetría entre la frase contundente de eso es: los planteles no han creado condiciones propicias que permitan potencializar las bondades de la oferta orientada. Es decir, al regresar no encuentran en la institución el espacio de desarrollo de lo que aprendieron afuera. Por otro lado, los impactos de la formación avanzada no solo deben medirse por los indicadores generales, esto lo estoy diciendo yo, de los colegios donde laboran los maestros posgraduados. Y aquí el propio sistema reconoce sus límites, los límites de su propia capacidad de evaluación. Este informe termina diciendo, en general, comillas, en el trabajo de campo observamos que los profesores que se han beneficiado de la oferta orientada no encuentran en el colegio un ambiente propicio para consolidar los aprendizajes adquiridos en los posgrados. El ordenamiento institucional no es propicio para que el docente posgraduado participe en grupos de trabajo y estudios impulsados por la institución. Y dice, esto es el profesor Fabio Jurado, en otro texto distinto, dice, y lo grave es que el problema de la calidad de educación se la siguen endilgando a los docentes y no a las universidades que los forman. A mi modo de ver, y esta es la tesis central de esta charla, y ya lo he sugerido a propósito de las dificultades de relación entre las normales y las facultades universitarias, es que hay un problema epistemológico y pedagógico de fondo. Las universidades no logran, y en pocos casos no quieren,
aprender a leer la escuela. La aparente secuencialidad entre primaria, secundaria y universitaria impide ver las profundas diferencias entre la escuela, entre comillas, y la universidad, entre comillas, a pesar de su aparente aire de familia. No hay tal aire de familia. Ya en el seminario hicimos una reflexión más detallada sobre la historia de cómo es posible ver que la universidad y la escuela primaria no tienen una historia única, sino que son ramales distintos que terminaron unidos y su unión no termina de ser realmente satisfactoria. Se unieron, y este es el punto con el que entro en la parte final de mi trabajo, se unieron universidad y escuela en las facultades de educación, la institución que por fin le dio estatuto universitario a la formación de maestros, fueron las licenciaturas, las facultades de educación, y al mismo tiempo esas facultades de educación iban a formar los maestros para la escuela secundaria y la primaria y preescolar. Entonces, el punto último es sobre el asunto de las facultades de educación. Pero el resultado de toda esa historia que dispersa entre la escuela y la universidad es que la universidad se ha reconocido tanto por su función guardadora, productora de las disciplinas, de las ciencias académicas y científicas, mientras que la escuela primaria y secundaria serían su terreno de apropiación, de pedagogización o de transposición didáctica, diría Chevallard. Siempre se pensó que en la escuela las ciencias existen en pequeño, hasta que la historia de las disciplinas escolares desarrolladas de la última década del siglo XX ha mostrado que los saberes o disciplinas apropiados para la escuela son productos intelectuales cuasi autónomos y que han sido producidos específicamente como saberes propios de la escolaridad, con sus propias reglas internas, por ejemplo la gramática o la historia, eso lo estudió Chervet en Francia, propios de o en Colombia. Los trabajos de nuestro grupo han mostrado, trabajos recientes que estamos empezando a hacer sobre disciplinas escolares, ha mostrado que la diferencia entre el profesor universitario, el docente de secundaria y el maestro de primaria vienen justamente de la diferencia entre jerarquización, ciencias académicas mayores y pedagogización pedagogización de esas ciencias al nivel supuestamente de la secundaria y la primaria. Mientras el profesor universitario es portador autorizado de una disciplina y la explica, sale directamente por su boca sin necesidad de pedagogía, en los otros niveles se necesita un método para hacer la transposición. Justamente, y esto lo señalamos en nuestro seminario, esa contradicción o paradoja en la que al maestro se le enseña una disciplina científica para que después, se lo forma como un científico de esa disciplina. No se le niega al maestro toda la densidad del saber académico que después va a enseñar, pero la tensión se da con las didácticas de esa disciplina. En algunos casos, lo sabemos, las ciencias naturales, física, matemáticas, se han desarrollado didácticas de esas disciplinas bastante sofisticadas, y esa es otra de las líneas de conexión entre las universidades y las escuelas y los maestros de aula en terreno fecunda. Pero todo eso ha sido a precio de la pedagogía. Digamos, las didácticas de las disciplinas se han desarrollado muy potentemente, pero específicamente de las disciplinas y no como una concepción general de la escuela y su lugar cultural y del maestro como sujeto intelectual, cultural y político. Esa es la diferencia entre didáctica y pedagogía, como se ha dado acá en nuestro país.
y por eso las facultades de educación fueron el lugar donde, Olga Lucía lo dijo de una manera muy dura, donde curiosamente la subordinación del maestro ha quedado asegurada. Es decir, las facultades de educación están a punto del estallido porque la tensión entre el saber específico académico y la dificultad de pensar las pedagogías y la pedagogía como saber fundante y las didácticas específicas está, digamos, en su mayor grado de tensión y por supuesto, no por supuesto, sino sin haber visto que esa formación universitaria no era una formación tan completa como para darle al maestro la visión, a pesar de que hay prácticas que sacan al maestro de la universidad y lo ponen en la escuela, no logran la facultad de educación darle la visión de la vida real y cotidiana de las escuelas, solamente formando al maestro en alguna de las disciplinas especializadas. Bueno, es una tesis para discutir, pero digamos, me importa ponerla sobre el tapete a la luz de sus preguntas de investigación. Las facultades de ciencias naturales y sociales desprecian e ignoran a las facultades de educación, pues no las reconocen, esa es la segunda parte del problema, pues no las reconocen ni como portadoras completas de las disciplinas, ni tampoco como las sedes de un saber pedagógico potente y creativo. Y las normales son añoradas como las mejores formadoras de maestros, pero solamente las reconocen como formadoras de un saber elemental o técnico. Llevamos una hora, ya casi 30. Si las razones de toda esta conexión son de estructura histórica, las soluciones actualmente son de voluntad política del lado del Estado y de creatividad epistémica de parte de los maestros y de los diseñadores de instituciones formadoras, de programas de formación. La estructura histórica refleja el proceso por el cual la formación de maestros normalistas en Colombia, desde sus comienzos en 1870 con la reforma instruccionista radical, liberal radical, fue clasificada antes en un primer momento como formación primaria, superior. El maestro normalista era aquel que alcanzaba un grado superior de la primaria. Luego la formación normalista, por allá en 1904, con el gran decreto iniciador de la educación moderna en Colombia, este apellido vive, pero de otra familia. ¿Cómo se llama este profesor? Bueno, ya me vendrá el nombre. Pero cuya memoria hay que rescatar es el decreto orgánico 491 de 1904. Ahí la formación normalista fue ascendida al rango de enseñanza secundaria, y luego en el 34 empezaron a fundarse las facultades de ciencias de la educación. Comenzaron primero como para varones y señoritas separados, después se reunieron y bueno, nació la Universidad Pedagógica Nacional, después la disolvieron, crearon la Escuela Normal Superior en el año 34. Pero la paradoja fue que desde ese año, un pequeño recorrido histórico, desde la fundación de la Escuela Normal Superior, que fue fundada como la institución mayor de la pedagogía en Colombia, a los pocos años, bajo la rectoría del profesor Francisco Socarrás, así Antonio José Uribe es el autor de la ley orgánica de 1904, que funcionó como la gran ley general de educación en Colombia hasta los años 40, prácticamente Antonio José Uribe. Bueno, bajo la rectoría de Socarrás en el 36, la pedagogía fue reducida a oficio técnico, y ahí la Escuela Normal Superior fue el nicho de las grandes ciencias sociales nuestras hoy, de la sociología, de la antropología. Los fundadores de las disciplinas de las ciencias sociales hoy fueron antiguos maestros y pedagogos y terminaron
metiendo la pedagogía en el cajón de los utensilios y desarrollamos, eso está muy bien que lo hicieran, las disciplinas duras de las ciencias sociales, pero el precio fue ese peregrinar, digamos, en las facultades de educación de un saber pedagógico que no encontró nunca su estatuto epistemológico centrado. Esta jerarquización de los saberes entre los más experimentales y los más utilitarios o operativos parece expresar simplemente una continuidad acumulativa y natural entre lo más simple y lo más complejo, pero no hay tal. Y yo creo que es tiempo ahora de pensar ese modelo piramidal y jerárquico, dado que las facultades de educación entran en crisis, que pueden entrar a dialogar con las universidades en su conjunto y con las escuelas normales y entrar en un terreno distinto de negociación y diálogo, bajo la premisa de que no debe replicarse el estilo universitario como modelo para normalizar la formación de maestros bajo un esquema, bajo, digamos, el esquema de las grandes ciencias, y, disculpen, bueno, esto ya está dicho, los saberes universitarios invaden y fagocitan los saberes propios de los maestros no universitarios. Las facultades de educación están reproduciendo un modelo epistémico prestado y no prestan oídos a la palabra escrita y oral de las maestras y maestros, no construyen en conjunto con ellos, aprendiendo de ellos nuevos lenguajes para pensar, decir y hacer los saberes pedagógicos nuevos. Recuerdo aquí, justo me invitaron a la evaluación del programa de formación postgradual que tuvo la Secretaría de Educación al final de la Secretaría de Petro. En un folleto muy hermoso que sacaron evaluando todo, había un gráfico, un pastel, diciendo, la pregunta era a los maestros, su proceso de posgrado cambió la pregunta que usted traía, sí o no, y entonces más o menos el porcentaje es que al 88% de los maestros les cambió la pregunta. Y estaban muy felices porque, miren, fue efectiva la formación. Y yo dije, ¿será eso? ¿O será que efectivamente les cambiaron la pregunta? Ellos traían de la escuela sus preguntas y la universidad se las obligó a cambiar, se las metió en otro formato, se las metió en otro lenguaje, se las invalidó y los puso a hacer otras cosas. Esa pregunta queda abierta realmente como una interrogación punzante. Ya hay esperanza de final, no desesperen. En este punto es menester referirse, para terminar, al segundo componente del sistema de formación de maestros, la formación en ejercicio in situ, donde en medio de las rutinas escolares de los colegios y las escuelas están palpitando los verdaderos problemas y las soluciones prácticas que los maestros enfrentan a diario en su cotidiano, en la contingencia del día a día que no deja ver, digamos, el bosque por estar resolviendo el problema de cada árbol. Así enunciada, se afirma la importancia estratégica que tiene la formación en terreno para la construcción de una cultura colaborativa y de diálogo de saberes entre expertos de las ciencias en educación, que entre otras cosas tampoco las facultades de educación forman expertos en ciencias de la educación. Ustedes, los doctores, son ahora los nuevos expertos en ciencias de la educación. Afortunadamente muchos de ustedes vienen del magisterio de base y pueden establecer los puentes entre los saberes doctorales y los saberes escolares, ya no como de mayor a menor o de menor a mayor, sino de una experiencia de terreno
a una posibilidad, porque lo que da la formación postgradual es justamente poder salir de la escuela rompiendo la rutina, tomar distancia, verla de lejos, respirar y tener tiempo para estudiar, pero en teoría, digamos, salir de la rutina escolar es importante, leer otras cosas y cambiar la lógica, siempre y cuando puedan, sirvan para volver a la escuela. Con dos condiciones. Esta formación en terreno puede servir si se rechazan las concepciones y las políticas de capacitación, asesoría y acompañamiento, o todos esos eufemismos para endulzar una especie de acción paternalista y colonizadora de las instituciones llamadas superiores, a las que nos acabamos de referir, las cuales, junto a las ONGs, empresas privadas y consorcios de expertos, conforman hoy una densa nube de tercerización de la práctica pedagógica alrededor de las instituciones educativas focalizadas como las más débiles. Es una práctica en la que debemos insistir. El ánimo de lucro no es uno de los menores incentivos para licitar todos esos acompañamientos. Esos acompañamientos serían aceptables si a lo menos ese fuera el precio para construir una cultura colaborativa entre expertos externos y maestros de terreno, de la que nacería no solo un renovado saber pedagógico para maestros y estudiantes, sino seguramente una reinserción de la escuela en las culturas locales, en sus tejidos sociales inmediatos. Les contaba en el seminario que hace poquito encontré por internet un programa en Montevideo que se llama Maestros Comunitarios. Lo construyó la Secretaría de Educación de Montevideo y son maestros de aula, pero que hacen una formación particular para hacer trabajo con las familias. No la idea de que la familia venga y le ponen la queja de que su hijo no está funcionando, sino realmente hacen acompañamiento familiar. Y las familias estaban asustadas. ¿Cómo así? Aquí lo llaman a uno es para ponerle cajas del hijo, ustedes nos llaman para conversar y darnos galletas y tinto y ¿cómo así? Pero diseñaron esa figura interesante de maestro comunitario. No deja la estructura de maestro y la amplía a una formación que ya no es solamente la del aula, sino de la fortalecimiento de un tejido comunitario alrededor de la escuela. Eso yo no lo podría llamar disolución del oficio de maestro, aunque ya es otro tipo de maestro, distinto al clásico, y esta sería un poco la conclusión. El maestro clásico de la escuela comeniana, de la escuela de la cuadrícula que diseñaron desde el siglo XVII, efectivamente está siendo asediado en su pureza epistemológica, en su pureza ética y en su distancia higiénica respecto de los niños y de las familias, y en medio de toda esta confusión de formatos distintos de sujeto maestro, es posible que se esté cocinando una nueva manera de ser maestro que nos desacomoda de nuestro espacio de confort, de nuestra zona de confort. Tiene unos peligros en términos de que se desconozca la especificidad del saber pedagógico. Eso sería lo que no debe pasar, lo que no debemos dejar pasar, pero en tanto el saber pedagógico se enriquezca con experiencias de fuera de la escuela, redefinirá el oficio de maestro en otros territorios. Por eso la segunda condición tan niña, que es como de una decisión administrativa, darle valor de títulos de ascenso a esa formación in situ, sería una forma práctica y sencilla de resolver como el estatuto de tercera categoría que tiene esa formación, y lo que evita, digamos, que la escuela se vuelva un laboratorio. La reconstrucción de saberes de maestros y maestras, tanto como renunciar a la ceguera epistémica de nosotros los académicos, este es el sustrato más profundo. Se acuerdan que la religión, la sociología ya no estudia las religiones, sino los sistemas de sentido. Ahora, a la luz de esta vuelta, diría, para cerrar, que este sustrato
de esa nueva forma de relación del maestro con los saberes. Y esto es romántico, claro, pero es viable. Este es el sustrato más profundo que, más allá de los formatos institucionales, saca a la luz la estructura de sentido de la formación de maestros en la actualidad y permitiría modificar el futuro de disolución que parece afectar cada vez más al oficio de maestro. No hay que desesperar. Esos otros saberes pedagógicos para otro tipo de formación de maestros, es decir, para otro tipo de maestro, ya asoman desde el sur, desde las periferias de Occidente, poniendo en acto pedagogías que leen la diversidad cultural y las epistemologías populares, raizales, étnicas. Acabé de encontrar un libro que se llama Formación de Maestros, Experiencias del Sur, y es un libro donde conectan experiencias indígenas de Canadá, de África y de Colombia, publicado por la Universidad del Valle, donde hay experiencias ya en ese sentido, o experiencias de intercambio entre maestros universitarios y maestros de los territorios. Quisiera cerrar esta charla citando, en homenaje, digamos, al trabajo que el maestro, el profe Fabio Jurado Valencia, ha realizado en su línea de formación de maestros en escritura, estas palabras. Dice: un aspecto que se considera fundamental es la cualificación docente, pero no como capacitación. Es decir, el desarrollo de proyectos de autoformación vinculados con el establecimiento de actitudes positivas hacia la investigación por parte de los maestros, de manera que frente a la falta de respuestas para resolver problemas relacionados con el aprendizaje escolar, los propios maestros pueden investigar sobre ello, probar estrategias e hipótesis, teoría práctica, hipótesis, experimentación, etc., discutir los procesos, sus efectos y sus resultados. Esto implica el intercambio de experiencias, concertar el apoyo con investigadores universitarios de educación, con redes y, termina diciendo, y con autoridades gubernamentales que de verdad confíen en la idoneidad de los maestros que innovan e investigan. Esto era lo que quería decirles hoy. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor, por esta excelente y provocadora intervención. Ahora pasamos a la segunda parte de la actividad académica, que es que el auditorio pues haga sus reflexiones y sus preguntas al conferencista. Muy preciso. A ver quién se anima. Muy utópica la cosa, muy despachada. Primero agradecerle ese saber tan espléndido que nos comparte, y puedo decirles y compartirles también a todos los compañeros, alumna de Fabio Jurado, egresada de la Pedagógica de la Maestría en Educación, docente actualmente de IED, y pues una docente más con la angustia de la evaluación. Gracias a Dios a mí me ha ido bien, pero realmente es injusto cómo se ha perdido y desdibujado nuestro papel. Yo felicito a la Universidad Distrital por mandarnos a los chicos practicantes de ciencias sociales. Para mí un enriquecimiento grande de nuevos saberes, nuevas formas de ver las cosas. Profe, me da miedo los niños. Entonces yo digo, ¿qué falta en la universidad para que esos chicos digan, me da miedo los niños? Entonces, ¿cómo es que está en la docencia? ¿Sí? Entonces, cuando tú dices se desdibuja el papel del docente, pues sí, tiene razón. Porque algo está faltando en las facultades, algo que nace del corazón.
y es querer estar con unos chicos en el aula. Gracias. ¿Alguien más? ¿Qué institución trabaja? ¿Y tienen experiencias de práctica con estudiantes de Ciencias de sociales. sociales de la... Ajá, Es verdad. ya. Y soy invitada, pues, es un estudiante que es doctorado, el coordinador de la sede de Ajá. pequeños. Bueno, usted vio que a mí me interesa en particular la situación de la enseñanza de las ciencias sociales porque soy historiador y estoy viendo un poco ese proceso. ¿Qué experiencia tienen ustedes ahí con las ciencias sociales? ¿Qué lugar ocupan? Bueno, no sé, ¿alguien nos puede contar sobre eso? Pues los chicos que han ido, fabulosos, la verdad, fabulosos. Pues tienen un saber muy bueno, sino ¿Qué lo sabe? que- Historia, geografía, antropología. sobre todo más geografía. Sí. Y pues historias, yo tengo un grado quinto, entonces pues ellos como que no les entusiasma. Mientras que cuando llega el chico vamos a hacer la brújula, nos vamos a ubicar, norte, sur, sí, los niños pues se emocionan. Ajá. Llevan juegos. La didáctica me parece estupendo lo que se está haciendo acá. De pronto sí faltaría como más mirar por el lado de la historia, porque pues ahorita con todo lo que está pasando coyunturalmente en nuestro país, pues me parece que están llamados a que nos vayan a nosotros a compartir y de verdad, yo le agradezco a la Universidad Distrital, sobre todo en ciencias sociales. Y profe, me preocupa cuando tú dices se desdibuja ese papel del maestro, porque entonces nuestros trabajadores sociales, nuestros trabajadores comunitarios, porque ahora están también esas carreras. Entonces yo digo, de verdad, yo soy una de las que me reflexiono, ¿a dónde va a parar la pedagogía? ¿Dónde van a quedar las licenciaturas? ¿Dónde van a quedar las facultades? Yo estoy preocupada. Sí. Veo grave la situación. Y además no hay que ser maestro. Yo soy madre de 2 adolescentes y ellos me dicen, uy, no. ¿Dónde los pongo a estudiar? Nada de nada. Ellos salieron de Francisco José con carreras técnicas, pues obviamente se inclinaron por las ingenierías. Pero a mí también eso me preocupa. Digo, no, pero hijo, mira, puedes quitar clases. Uy, no, déjenme compararse al profe. Uy, no. ¿Ves? Y entonces, entonces, ¿quiénes van a ser los profesores el día de mañana? Hola, profe. Durante el seminario que tuvimos en el doctorado, digamos que por la misma orientación que se le dio, todo fue muy relacionado frente a la pedagogía y el papel de la pedagogía en la formación de los profesores. Pero digamos que mi línea de trabajo siempre ha estado más tendiente a la didáctica, por lo que soy disciplinario en ciencias naturales. Mi pregunta sería, profe, ¿qué relevancia considera usted que debe tener hoy en día, digamos? Sabemos que la didáctica pues, nos ofrece esa facilidad de poder llevar transposiciones, en el caso de las ciencias naturales, de los conocimientos científicos, pero digamos que en esta óptica de si las facultades de educación no están formando al tipo de profesor que se necesita, ¿cuál es su perspectiva frente a la didáctica que nos ofrecen las universidades en esa formación como profesores? O sea, que debemos tener también la formación didáctica, la formación pedagógica, pero ¿cuál es su perspectiva directa frente a eso? De pronto, por lo que la profe mencionaba ahorita, de que se sigue viendo que la didáctica es el juego, es la lúdica, o sea, se sigue confundiendo en la población docente la lúdica con la didáctica. Entonces, ¿dónde queda allí esa formación de la didáctica específica de las diferentes las ciencias sociales desde las facultades? ¿Cómo ve usted ese asunto? Es muy interesante y en particular el contacto con ustedes, orgullosos especialistas de la didáctica de las ciencias, me
me llegó mucho, me puso a pensar cosas que no había pensado antes y a confirmar otras sospechas que tenía. Y un primer esbozo de respuesta sería esto. En parte nuestro grupo es culpable, digamos entre comillas, de haber participado en un momento del debate entre pedagogía y didáctica, como diciendo la didáctica, exagero, pero la didáctica es enemiga de la pedagogía. Y un poco esa idea en el sentido de que la didáctica fue una especie de salida, como digamos, fue una salida técnica específica a la crisis general de la pedagogía, es decir, del maestro como pedagogo en un sentido integral, y una respuesta fue: fortalezcamos las didácticas específicas de las disciplinas. Un poco ya lo insinué durante el seminario, pero a la luz de tu pregunta podría ampliar el asunto. Podría pensar que unos espacios donde el saber del maestro se ha conservado y se ha producido, o donde el maestro se ha conservado como productor de saber, han sido las didácticas de las disciplinas específicas. Es decir, uno puede preguntarle a un didacta de las matemáticas o de la física o de la lengua por problemas muy fuertes, muy profundos del aprendizaje de los chicos en esos campos específicos, y en eso la profe André Chartier fue muy importante para nosotros, porque nos dijo al grupo: su noción de práctica pedagógica es interesante, pero muy general. ¿Práctica pedagógica de qué? Si tú hablas de la matemática, de la lectura, del lenguaje, ahí podemos aterrizar problemas de práctica pedagógica, y es cierto. Entonces yo creo que en este momento un lugar de reserva del saber pedagógico han sido las didácticas específicas, pero habría que resituarlas en un espacio que no existe, que sería el de un saber pedagógico de carácter general, de carácter comprensivo, nutrido de las ciencias sociales, de la filosofía, pero alrededor digamos, la pedagogía sería el espacio de intercambio de las experiencias específicas de distintas didácticas, para situarlas, para, digamos, condensar, primero comunicar y concentrar sus hallazgos, porque están separados, los físicos, los del lenguaje, los de las matemáticas y las ciencias sociales, como especialistas de esas didácticas, están separados, no intercambian, porque no existe el espacio que es lo que llamaríamos el saber pedagógico, donde se dé el encuentro, la discusión y el enriquecimiento. Entonces creo que en este momento plantearíamos una especie de recuperación del saber pedagógico a partir de las experiencias de las didácticas especiales de las ciencias, y eso sería un aporte de este seminario muy interesante a desarrollar. Y lo otro es lo que usted dice sobre la didáctica solamente entendida como juego. Efectivamente, al debilitarse el saber pedagógico, la didáctica quedó sola, cada vez más como una técnica para resolver cositas de aula, y perdió, aunque digamos los especialistas me dirán que no, pero es cierto, digamos, los especialistas saben que la didáctica es una teoría fundada del aprendizaje de cada disciplina específica, ¿de acuerdo? Pero por su aislamiento, digamos, quedó cada vez más reducida a las técnicas de manejo de cosas, y lo que queremos es como evitar que eso siga pasando. No sé si por ahí, con algún aporte tuyo, podamos avanzar. Me gusta esa posibilidad de llegar a unir, y en las artes hablamos, nosotros sí necesitamos mucho el lenguaje. Hablábamos acá que pues nosotros, digamos, los de didácticas de las ciencias, necesitamos mucho el lenguaje, y estamos muy abiertos a dialogar con las ciencias sociales. Digamos que las didácticas se basan desde la misma sociología, la historia, la filosofía, la epistemología, las necesitamos para poder construir nuestro campo. Pero entonces sí, falta es como que las ciencias sociales nos acepten un poco más
digamos, construir esos nodos que, por ejemplo, la pedagogía a mí también me parece que sería ese lenguaje común que podríamos hablar entre todos, didáctica de todas las áreas específicas, de una construcción bien interesante de la pedagogía, me parece una propuesta. También les podemos decir que nos encantaría que las ciencias duras nos aceptaran, pero digamos, de hecho, cuando yo digo que eso es, cuando Olga Lucía y nuestro grupo dice que hay que estudiar cómo es que se han armado históricamente la jerarquía entre los saberes, es eso lo que está pasando, ¿sí? Que heredamos, y eso, digamos, en ciencias sociales hay un autor que se llama Immanuel Wallerstein, después, si quieren, compartimos la bibliografía, de un texto que se llama Abrir las ciencias sociales, se lo recomiendo, es corto, pero muy interesante porque muestra el proceso histórico de cómo se fueron compartimentando los saberes, ¿sí? El maestro Foucault es uno de los grandes pensadores de cómo se fueron compartimentando los saberes arbitrariamente, digamos, o bueno, por razones, etc. Pero finalmente, y con esto un poco aportaría algo a ese campo de diálogo y de intercambio, de acogimiento mutuo, la academia en este momento, fíjense, aunque habla de interdisciplinaridad, sería más o menos como que la academia compartimentó las ciencias y ahora, después de que las vio fragmentadas, está diciendo interdisciplinaridad, unámoslas. Mientras que la escuela primaria primero y ahora la secundaria, hacen mezclas de las pedagógicamente, hacen mezclas de las disciplinas, rompen las fronteras y hacen pedagogía por proyectos, hacen ejes transversales, todo eso. Inventaron hace mucho rato la interdisciplinaridad en gracia de la pedagogía y del juego, digamos. Haciéndolo como juego, produjeron unas mezclas fascinantes de cosas que la academia se horrorizaría de ver mezclado lo que los maestros mezclan en colegios y escuelas, no en todos, pero ¿sí? Entonces, en este momento, esas pedagogías y esas didácticas, o esa pedagogía y esas didácticas, serían un campo de creatividad que tiene que enseñarle mucho ahora a las universidades, digamos. Buenas tardes. Profe, en ese momento, en este punto, pues hablamos de formación docente como en general, ¿sí? Pero pues, ¿qué hay de la formación docente para la primaria? En este momento, pues, en la carrera docente, voy a hablar para primaria, las ciencias sociales en primaria. Yo estoy, ese tema me llama la atención. Ciencias sociales en primaria. Ciencias sociales en primaria. Entonces, pues la carrera docente permite que docentes de línea se presenten a la primaria. Entonces, docentes licenciados en ciencias sociales que se pueden presentar para ser docentes de aula para primaria. En caso específico, yo cuando me presenté al concurso, yo soy licenciada en ciencias sociales, pero entré a primaria. Yo soy de la distrital. Entonces me presenté a la carrera y entré como docente de primaria y obviamente uno entra a trabajar matemáticas, español, ciencias sociales y uno encuentra un vacío porque en las facultades uno descubre que no hay sujeto, o sea, la infancia no se ve. Y cuando yo como licenciado en ciencias sociales se supone que estoy formada como para un bachillerato, pero al mismo tiempo tampoco vi adolescentes, me acerco al mundo de la infancia y tampoco conozco a los niños, entonces queda el docente ahí, uno entra como en un debate ético de si la decisión que tomó de haberse presentado como docente de línea primaria fue acertada. Eso también crea una situación y es, bueno, yo he estado también haciendo un acercamiento a las ciencias sociales escolares en primaria, entonces ver cómo se manejan esas ciencias sociales, porque casi toda la investigación está muy orientada hacia sexto, séptimo, octavo, pero hay muy poca producción sobre las ciencias sociales en primaria, esas ciencias sociales escolares. Entonces, pues no sé, profe, quería saber cómo ve usted el problema de la formación docentes para primaria y en el caso de los docentes de línea o los docentes que bajan, o sea, porque hay muchos docentes en el distrito en este momento con licenciaturas en líneas de matemáticas que están en este momento asumiendo ciencias sociales en un primero, en un segundo, en un tercero, en un cuarto, en un quinto, sin contar, por ejemplo, el español, el inglés y las otras asignaturas que
que le otorgan por carga académica. No sé eso cómo se vería en toda esta presentación de la formación docente, porque es un escenario que se presenta. En el concurso se presentó la posibilidad de que nos pudiésemos presentar y entrar a enseñar algo para lo que no estamos primaria, y pues también enseñar ciencias sociales para niños, que es otra cosa. Y otras cosas fuera de sociales. Sí, y otras cosas fuera de sociales, y otros saberes escolares y otras disciplinas. Entonces es muy complejo, porque el maestro ahorita debe ser múltiple en muchas cosas, pero al mismo tiempo hay muchos, o sea, no hay como un campo, no hay un colchón que sostenga nada, estamos como en el aire muchas veces. De acuerdo. Es decir, con que de lo que dice usted, estoy de acuerdo. Creo que eso es una de las manifestaciones de la crisis de las facultades de educación, del modelo de facultades de educación que fue, y lo hemos dialogado, disciplina específica y didáctica de esa disciplina, y entonces eso encajonó la formación de maestros a eso. Es impresionante lo que tú dices, y no conozco los adolescentes, no conozco los niños, o sea, los niños y los adolescentes no forman parte, y yo diría, y la escuela como mecanismo de vida tampoco son objeto de conocimiento de las facultades de educación. Es decir, ese modelo ya está haciendo agua a todas luces, y uno de los efectos es lo que tú constatas, es decir, lo que están viviendo. La total inadecuación entre la formación universitaria de licenciaturas y los procesos reales que están viviendo las escuelas. Como es, en las escuelas cada vez más hay menos diferenciación en disciplinas, y entonces un maestro formado en una disciplina, ¿cómo hace para enseñar las otras? Como siempre. En la universidad los chicos dicen a la maldita sea, ¿sí? O sea, ¿cómo? Con el libro de Santillana, porque se convierte los libros. Con el libro. Pero para primero, segundo. También hay materiales. Claro, entonces fíjense que eso significa que el maestro termina reducido a la tecnicidad de unas fichas, ¿sí? Y su saber no tuvo un proceso de consolidación profesional, teórico, etcétera, sino que termina siendo un técnico de una cosa que le pasan para que, mire, no, pues esta fue la que yo usé, ahí es lo que decíamos en el seminario. A veces los maestros terminan formándose por la tradición oral de los compañeros que le dicen, no, mire, hágale con esto, y ahí lo soluciona. ¿No? Es un efecto de esa inadecuación del modelo de licenciado que cada vez más está desconectado de la estructura más compleja y real de la escuela. En el caso de las ciencias sociales, insisto en que tengo una preocupación particular, porque otras áreas como las matemáticas o la física o la lectura y la escritura tienen desarrollos teóricos y experimentales, y hay redes de maestros conectados con profes universitarios como el profe Jurado y otros que enriquecen ese campo y que le dan peso teórico y peso práctico, experimental, ¿sí? Es muy bello ver las publicaciones que los maestros logran hacer con sus chicos después de procesos lectoescritores y literarios, etc., por ejemplo, o todo el programa Ondas de Conciencias también ha sido bastante exitoso en construir, en fortalecer el tipo de ciencias sociales propias para la escuela. De las ciencias sociales está en el limbo porque, por ejemplo, me sorprende lo que usted me dice, profe, que la geografía sea la más fuerte. Es chévere, pero historia y sociología, por ejemplo, que se enseñaron hace tiempo, en el año 2000, con los lineamientos curriculares del ministerio, que nunca funcionaron porque al tiempito le sacaron
los estándares en ciencias sociales, y hay, desde el ministerio mismo, desde el ministerio hay un choque de trenes entre los lineamientos que fueron diseñados por equipos pedagógicos, por maestros, y los estándares que fueron diseñados por expertos de planeación curricular de afuera. Entonces, de entrada, por esa razón, los maestros de sociales no tienen siquiera claro cuál es el territorio de su saber. Ahora, para no ahondar en las tristezas, digamos, las potencialidades creativas de esa crisis sería que efectivamente esos saberes escolares, que ustedes los nombran muy bien, como las ciencias sociales escolares o la física escolar, es decir, el adjetivo escolar no es peyorativo, sino todo lo contrario, muestra la especificidad de las necesidades, de los problemas y todo lo que hay que diseñar a partir de eso, ¿sí? Para lo cual no estuvieron adecuadas las facultades de educación. Entonces, insisto en ese punto, la crisis es una ocasión de volver a decir, mire, no, claro, ese maestro especializado de las facultades de educación está siendo reemplazado por un todero, pero un todero improvisado. Necesitaríamos ahora un nuevo tipo de maestro todero, pero no improvisado, sino fundamentado, ¿sí? Y ese sería el trabajo colectivo que estaría por impulsarse, sin hablar de que hay que empezar a construir diálogos entre las experiencias de las universidades privadas y las universidades públicas, romper ese tabú de que no podemos hablar los oligarcas de las universidades privadas con los populares de las universidades públicas, porque justamente es el efecto de una brecha de la institucionalización del sistema educativo muy perversa. En otros países del Cono Sur, por ejemplo, para no poner ejemplos de Europa, pues que no digan que allá sí pueden porque tienen plata, pero no, Uruguay, Brasil, Argentina, México, porque tienen sistemas educativos gratuitos hasta la universidad. En México es gratuita hasta la universidad, en Brasil también, en Argentina también. Las políticas neoliberales están empezando a cobrar, pero hasta ahora ha sido así y se está defendiendo. Ese tipo de universidad pública fue siempre una universidad de muy buena calidad. Las universidades privadas frente a eso eran vistas como de no tan buena calidad, pero fueron fundadas en un sistema, y aprovecho para echar una especie de cuña, no va a ser otra conferencia, pero quiero detenerme en eso. Hay una cosa que no sé si algunos de ustedes han oído hablar antes, se llama la escuela única, la escuela unificada, la escuela comprensiva. No. Bueno, eso fue también un descubrimiento como historiador de la educación. Desde fines del siglo XIX, en ciertos países, y eso explica también el éxito de Finlandia y cosas de esas, pero también fue en Estados Unidos, en Inglaterra, la actual organización en España es así. La secundaria es la clave de todo el problema. Me parece que el foco de el cuello de botella de nuestra democracia es la secundaria. O sea, ¿cuántos chicos terminan secundaria y no pasan a la universidad? Y se produce ese efecto perverso de una ley no escrita en los colegios públicos. ¿Para qué te esfuerzas?, le dice un maestro a sus colegas. ¿Para qué se esfuerzan si estos chicos no van a ir a la universidad? Una ley no escrita, pero publica, ¿sí? Ya hay maestros que dicen, no, nos oponemos a eso y nuestros chicos van a la universidad. Pero desde fines del siglo XIX, en ciertos países, impulsados por partidos liberales y por movimientos socialistas, se construyó una cosa que se llamó escuela unificada, que es, primero, es una escuela secundaria, donde no hay ni diferencia entre primaria y secundaria, y es policlasista, es decir, es una escuela pública, colegios públicos, financiados por el Estado, donde la calidad es buena y por lo tanto van
todas las clases sociales, ¿sí? Conviven ahí. El efecto de convivencia de clases sociales en los colegios es importantísimo para la democracia en una sociedad. Y además tienen un núcleo común de muchas materias que pueden ser transversales, no disciplinares en un comienzo, y después tienen áreas, ya está inventado, eso está inventado, unas tecnológicas, otras humanísticas, otras científicas, otras artísticas, y los chicos tienen acceso a todas esas experiencias y después pueden más fácilmente escoger su acceso a la universidad, su área de trabajo. Es una reivindicación viejísima hace 200 años, pero en este país el sector privado vino monopolizando la educación secundaria y ahora ni siquiera los profesores del sector público mandan a sus hijos a colegios públicos para que lleguen a la universidad. Eso es un efecto perversísimo del sistema, ¿sí? Los profesores de universidades públicas educan a sus hijos en colegios privados. Ese es el punto que hay que atacar en términos de política pública educativa para desbloquear todos los diálogos posibles entre las disciplinas, los maestros, la creación de ese tipo de escuela comprensiva, que es una escuela no segregadora y que tiene múltiples, digamos, posibilidades de salida desde lo técnico hasta lo profesional. Pero bueno, es para que lo investiguen. En Chile, Salvador Allende retomó ese esquema y una de las causas de la caída del régimen fue que empezó a producir esa reforma construyendo la escuela única o escuela comprensiva. Googleen eso y estudien y verán que eso es En Colombia hubo 3 intentos de hacerlo, pero desaparecieron de la memoria histórica del país. Con la primera misión alemana en 1923, luego los liberales en 1938, y luego durante Rojas Pinilla, y la caída de Rojas Pinilla se debió también a que el ministro de Educación diseñó un sistema democrático de bachillerato de ese estilo. Hasta los Nieto Caballero y los liberales y todos se opusieron a eso porque el interés privado primó sobre el público. Bueno, he hecho otra pequeña conferencia, pero me importa mucho poner a circular este tema y poner a la gente a estudiar esa alternativa porque es una alternativa viable para el país, pero requiere voluntad política. Simplemente entendiendo la lógica de ese tipo de escuela secundaria, se resolverían muchas cosas de estas locuras que tiene nuestro sistema educativo actual. Profesor, en nombre del doctorado interinstitucional en educación, pues agradecerle la generosidad de sus reflexiones, a los 3 compañeros su participación y a todos ustedes su asistencia. Los esperamos en una próxima sección de este seminario. Se cuentan chistes. Y al final vamos a entregar un obsequio muy pequeño pero con mucho sentido para nuestro programa. Muchas gracias. Gracias a todos.